Combinación. Es el número de combinaciones que se puede efectuar con una cantidad de R elementos desde un conjunto de N elementos. Pero no interesa el orden con el cual se escogen los elementos. Se calcula de la siguiente manera, donde N es la cantidad de elementos en total y R la cantidad de elementos a utilizar. La combinación es bastante semejante a lo que es la variación, pero con la diferencia de que en la combinación no importa el orden de los elementos. Por ejemplo, ejemplo 1. El profesor escogerá a 2 personas para disertar en un grupo de 4 estudiantes. Estos son Andrés, Berta, Carla y Daniela. ¿De cuántas maneras puede escoger a los 2 estudiantes para disertar? Una idea de cómo puede llamar el profesor a los estudiantes que van a disertar es la siguiente. Si el profesor llama a Andrés y Berta, o si llama primero a Berta y Andrés, ¿está generando el mismo grupo que va a disertar? Pues claro. Por lo tanto, no importa el orden, se genera de igual manera el mismo grupo que va a ir a disertar, integrado por Andrés y Berta. Por lo tanto, tenemos que eliminar una de estas dos opciones. No importa cuál, porque no importa el orden. Lo mismo pasa con Andrés y Carla. Es lo mismo que el profesor diga Andrés Carla o que diga Carla y Andrés. Está llamando al mismo grupo para que vaya a disertar, por lo cual tenemos que eliminar una de estas opciones. No importa cuál, porque no importa el orden. Con esta idea vamos a eliminar varias opciones, quedando simplemente con estas 6. N es la cantidad de elementos en total, que en este caso son los 4 integrantes del grupo. N igual a 4. Y R es la cantidad de elementos que vamos a utilizar, que en este caso es 2, representando a las 2 personas que van a disertar. Reemplazamos. 4 menos 2 factorial es 2 factorial. Calculamos. 4 factorial es 4 por 3 por 2. 2 factorial es 2 por 1, pero el 1 lo omitimos. Lo mismo en el otro 2 factorial. 2 por 2 es 4, por lo que simplificamos con el 4 que está en el numerador, quedando solo 3 por 2, lo que finalmente es 6. Son 6 las maneras en que el profesor puede escoger a estos estudiantes para poder disertar. Veremos otro ejemplo. Ejemplo 2. El profesor le permitió a sus alumnos responder 5 preguntas de las 9 que tiene la evaluación. ¿De cuántas maneras se pueden escoger las 5 preguntas? Imaginemos que un estudiante escogió la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Y otro estudiante escogió la pregunta 3, 4, 2, 1 y 5. ¿Estos estudiantes eligieron las mismas preguntas? Pues sí. No importa el orden, finalmente escogieron las mismas preguntas. Como no importa el orden, estamos hablando de combinación, donde n es la cantidad de elementos en total que hay, que en este caso son las 9 preguntas que tiene la evaluación. Y r son la cantidad de elementos que vamos a utilizar, que en este caso son las 5 preguntas que se pueden seleccionar. Reemplazamos. 9 menos 5 es 4. 4 factorial. 9 factorial lo dejaremos expresado hasta 5 factorial, de la siguiente manera. Por otro lado, 4 factorial lo calcularemos como 4 por 3 por 2 por 1, pero recordemos que el factor 1 se omite, ya que es neutro. Como el numerador y el denominador tienen factor 5, podemos simplificar. Eliminamos el factorial 5. Y solo nos queda 9 por 8 por 7 por 6 en el numerador y 4 por 3 por 2 en el denominador. 3 por 2 es 6, por lo que podemos eliminar el factor 6.
Entonces calculamos lo que queda. Finalmente obtenemos 126. Es decir, existen 126 maneras de poder escoger estas 5 preguntas de las 9 que hay en total. Combinación con repetición. Se calcula a través de la siguiente fórmula. Veremos un ejemplo. Con 4 sabores de helados disponibles, piña, chocolate, vainilla y mango, María compra un helado doble. ¿De cuántas maneras puede escoger su helado? Si María solicita al vendedor, quiero un helado de piña y chocolate, o si le dice al vendedor, quiero un helado de chocolate y piña, ¿está pidiendo los mismos sabores de helados? Pues sí. Por lo tanto, no importa el orden, al final se genera la misma combinación de helados. Además, puede pedir helados del mismo sabor. Por ejemplo, puede pedir uno de doble chocolate. ¿Cómo se puede repetir el sabor? Estamos hablando de combinación con repetición. Una idea de todos los sabores que puede pedir son los siguientes. Vemos que puede pedir 2 bolas de sabor chocolate, o 2 de mango, o 2 de piña, repitiendo sabores. Si observamos, hay 2, 4, 6, 8, 10 opciones posibles. Comprobaremos a través ahora de la fórmula. N es la cantidad de elementos en total, que en este caso son los 4 sabores disponibles. Y R son los elementos que va a utilizar, que en este caso son 2. 2 sabores de helados a elegir. Reemplazamos. 4 más 2 son 6, 6 menos 1 son 5, quedando 5 factorial arriba. En el denominador, 4 menos 1 es 3 factorial. Calculamos. Simplificamos el factorial 3. Y calculamos. 5 por 4, 20, y 20 dividido en 2 es 10. Comprobamos entonces que hay 10 maneras distintas de poder escoger el helado. Cuadro de resumen. Podemos distinguir en un problema si tenemos que utilizar combinación, variación o permutación a través de la siguiente idea. Primero, tenemos que saber si importa o no importa el orden. Si no importa el orden, entonces inmediatamente estamos hablando de combinación. Cuando sí importa el orden, entonces puede ser variación o permutación. La diferencia entre estos dos es la cantidad de elementos que se van a ordenar. Cuando utilizamos todos los elementos, entonces es permutación. Cuando utilizamos solo algunos, es variación. Te invitamos a seguir aprendiendo.